Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Donde la Confederación Auténtica de Trabajadores, Dora Garrido y Aizar Gómez les mantendremos informados sobre el quehacer sindical y laboral del país. La cita es los jueves a las 16 horas. ¿Dónde? Aquí, en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas, radioescuchas y cibernautas? ¿Cómo les va? Soy Dora Garrido, quien les da la bienvenida a este su programa radiofónico realizado por la Confederación Auténtica de Trabajadores. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. En opinión de... Para ponernos en marcha, escuchemos al maestro Ricardo Espinosa López, secretario general de la CAT, quien nos hará cruzar el umbral del sindicalismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En opinión de, tocaremos hoy un tema que no es tan común para las bases trabajadoras, para los sindicatos, y que de pronto en algún momento también tiene algunas provisiones, como es el tema de carácter político. También arranca el año electoral, año político, donde el próximo año habrá elecciones presidenciales de gobernadores, diputado federal, senadores, diputados locales y alcaldías en muchos estados, en todo el país, respecto a la presidencia de la República y respecto a las diputaciones federales y a los senadores. Y nos hemos preguntado, y también es un común denominador, ¿qué papel juegan los sindicatos, los trabajadores en las elecciones, en el momento político, en el actuar político de nuestro país? Durante mucho tiempo los sindicatos y más sus líderes ejercieron una actividad política corporativa, es decir, afiliaban por bloque a los trabajadores y decían tener padrones de millones de afiliados, y con eso normalmente los partidos tradicionales, que hoy para mí todos son los tradicionales porque tienen muchos años, y los nuevos no son tan nuevos porque son los mismos políticos de siempre, pues hacían creer a este líder que tenía votos, supuestamente, y luego lo ponían en las plurinominales normalmente, y así era diputado o senador o otro tipo de puestos públicos de elección popular. Ese voto corporativo se ha ido extinguiendo gradualmente. Pero los trabajadores como tales han tenido que ver con la política. Pues yo considero que no, sinceramente. Creo que el acercamiento más importante a la política es el corporativismo, que poco a poco se ha ido extinguiendo en nuestro país. Aún quedan vicios o ciertos formatos en un presente que cada vez se ve más lejano, porque hoy cada día el voto personal libre y secreto ya forma parte de la vida de los trabajadores, y el voto electoral también forma parte de los trabajadores, pero en su carácter de ciudadanos. ¿Los sindicatos deberían participar en política? ¿De qué manera podría ser? Primero, los trabajadores tienen todo el derecho como ciudadanos y como personas de poder participar en política en lo individual, y desde luego afiliarse a partidos, desde luego constituir sindicatos, hacer asociaciones profesionales, sociedades civiles, agrupaciones políticas, etcétera. En lo individual, el trabajador es libre de afiliarse y de votar por quien considere oportuno, y afiliarse a cualquier partido político si lo considera, o no afiliarse a algún partido político, y aunque suene mal, también tienen la oportunidad de no votar, y no le va a pasar absolutamente nada. Los sindicatos, al ser representantes de la mayoría de trabajadores de un cierto núcleo sindical, deben representar los intereses de estos trabajadores. ¿Hasta dónde los sindicatos, como sigo insistiendo, deben participar en la política? Yo considero que sí deben participar en la política, pero en el auténtico y genuino interés de los trabajadores. La única limitante jurídica y constitucional y reglamentaria donde los sindicatos no pueden intervenir, ni en la formación de partidos políticos, ni en la afiliación corporativa de los trabajadores, porque el voto es personal, es libre, es directo, es secreto en los procesos electorales. Y
Creo que los trabajadores deben impulsar a sus líderes de una manera honesta, transparente, clara, con un nivel de preparación para que los representen más allá, porque si nosotros vemos la fecha que es hoy, el año que es hoy, qué representantes dignos están en las cámaras que hablen a favor de los trabajadores. Normalmente llegan al puesto y se olvidan de los propios trabajadores quienes lo propusieron. Así que son los nuevos tiempos. Creo que debe hacerse sindicalismo, primero que nada, representación auténtica y social de los trabajadores, pero también son los tiempos de querer y poder y deber intervenir en la política del país. ¿Por qué? Porque las próximas elecciones, independientemente del aspecto jurídico, va a estar en juego en México si queremos un país asistencialista o queremos un país productivo. En lo personal, creo que la asistencia pública, la asistencia de salud, la asistencia a grupos vulnerables debe existir y debe darse, pero también debemos atender el mundo productivo. Si la riqueza no se crea, no se podrá distribuir. Si no se mejoran las condiciones laborales, las condiciones de vida, los ingresos de los trabajadores, tampoco se dará el fin de la justicia social a favor de los trabajadores. Gracias. A continuación, escuchemos el punto de vista del licenciado Jesús Valencia Mercado, secretario general de la CRT, sobre la modificación al artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Jesús Valencia Mercado, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores CRT y presidente de la Comisión de Cultura del Congreso del Trabajo. Bienvenido, licenciado. Gracias, buen día para todos. Gracias. Señor, nos gustaría que nos comentara sobre la recién aprobada por la Cámara de Senadores iniciativa de modificación al artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, que se supone que ya tenía un poco de tiempo en discusión. Bueno, creo que ha habido algunas reformas o iniciativas de reforma planteadas, como la cuestión de las vacaciones, la cuestión del incremento al aguinaldo, y también creo que había algunas iniciativas por ahí relacionadas con el artículo 110, relativas a los descuentos que deben recibir los trabajadores o que estarían autorizados a realizarse del salario de los trabajadores. Es lo que hemos podido detectar, que ha habido estos planteamientos y que, bueno, varias de ellas están por autorizarse, varias de ellas todavía hasta el momento no han concluido la fase de aprobación y están en veremos todavía. Eso es lo que tenemos de información. Claro, señor, ¿usted cree que es cierto que dicha propuesta fue realizada por la Coparmex? La relacionada con el artículo 110. Exacto. Y para que no se le descuenten las cuotas sindicales a los trabajadores que soliciten por escrito que así sea. Mire usted, creo que en varios de los organismos empresariales, no solamente la Coparmex, sino algunos de estos organismos empresariales, han planteado que desde el punto de vista de la individualidad de los trabajadores, lo correcto es que se les permita que ellos decidan si quieren que se les descuenten o no quieren que se les descuenten las cuotas. Este planteamiento que fue aprobado en la reforma de 2019 y que quedó establecido en la reforma de 2019, en realidad es un acuerdo, es un planteamiento que vulnera y lesiona la vida interna de las organizaciones sindicales. De alguna manera tiende al debilitamiento de las organizaciones sindicales. Y quiero yo decirle que hay organizaciones empresariales y hay empresarios en lo individual que están de acuerdo en que haya un sindicalismo, y que esto ayuda también al desarrollo de los trabajadores y ayuda también pues a que haya la productividad necesaria en las diferentes empresas. Pero hay muchos otros que son totalmente negativos al derecho de organización de los trabajadores y entonces buscan la manera efectivamente de debilitar las organizaciones sindicales. Y el hecho de que se apruebe una reforma en donde los trabajadores pueden de manera individual solicitar
que no se les descuenten las cuotas sindicales, evidentemente es tender a este debilitamiento del sindicalismo y que además vulnera la vida interna de los sindicatos porque, y se mete, digamos, al fondo de la cuestión de los sindicatos, porque contraviene a los estatutos que están establecidos, que están aprobados para cada sindicato. Entonces, no se puede anteponer la cuestión individual, el derecho individual al derecho colectivo de las agrupaciones. Precisamente por eso se toman los acuerdos por asamblea general en donde participan los trabajadores, para que ahí se aprueben estos estatutos. Y entonces, por lo tanto, no se debe aprobar este tipo de legislación, este tipo de reglamentos en donde contravienen a esta vida interna de los propios sindicatos. Entonces, no solamente puede ser una agrupación, puede ser varias agrupaciones empresariales que busquen el debilitamiento de los sindicatos y también pues varios patrones en el individual, pero quiero decirle que afortunadamente hay muchos otros que pues comprenden la necesidad de los trabajadores de estar unidos y de que definan sus derechos pues más elementales de manera organizada. Claro, licenciado, una duda. Digamos, ustedes en su contrato colectivo de trabajo pueden dejar estipulado el pago obligatorio de estas cuotas. En el momento dado que se llegara a aprobar el que fuera voluntario, digamos, ¿habría algún problema o se hace valer el contrato colectivo? Bueno, la fracción sexta del artículo 110 en 2019 quedó aprobado así, que se pueden descontar las cuotas sindicales por la parte patronal, siempre y cuando los trabajadores no soliciten por escrito el que no haya este descuento. Entonces, si los trabajadores solicitan por escrito que no haya este descuento, el patrón no está obligado a hacerles el descuento de las cuotas sindicales. Y a esto es a lo que me refiero. Esto ya quedó aprobado desde 2019 y esto vulnera la vida interna de los sindicatos. Esto está en contra del derecho colectivo de los trabajadores, del derecho colectivo del derecho a estar organizados, porque las cuotas, ¿para qué son en una organización sindical? Pues son para el sostenimiento de la organización sindical, de la agrupación sindical. Y si queda que en lo individual pueden solicitar que no se les descuenten las cuotas, obviamente esta cuestión afecta la estabilidad, afecta la permanencia, afecta la vida interna, pues, de las organizaciones sindicales, porque ¿con qué se van a sostener las organizaciones sindicales para pagar teléfonos, secretarias, para la movilización que haya que realizar en los distintos centros de trabajo por parte de un dirigente o de un comité sindical? Esto definitivamente es algo estrictamente necesario. Y con esta reforma se pone por delante el derecho individual de los trabajadores y no el derecho colectivo que como organizaciones pues la propia ley lo permite y lo autoriza. Entonces, por esa razón, nosotros obviamente no estamos de acuerdo en que haya quedado esa reforma, en que haya quedado esa modificación a la ley y, por lo tanto, nos sumamos al planteamiento de que esa fracción sexta del artículo 110 debe ser modificada y debe ser eliminado eso, de que los trabajadores por escrito, en lo individual, pueden solicitar que no se les cuenten las cuotas sindicales. Eso debe de ser eliminado del artículo 110 y si se está planteando esta reforma en el Poder Legislativo, qué bueno y qué bien que se esté planteando. Lo único que esperamos es que sea aprobada lo más pronto posible porque es necesario para la vida y la permanencia de las organizaciones sindicales. Claro, líder, es importante también dejar en claro que en el momento en que algún trabajador llegue a solicitar que no se le descuente, pierde todos sus derechos sindicales, queda a la deriva, o cómo quedarían esos trabajadores en dado caso. Bueno, eso ya depende de las organizaciones sindicales de acuerdo a cómo modifiquen sus estatutos, porque efectivamente pues pueden manejar eso que usted señala,
que al momento de que ellos soliciten que no se les descuenten las cuotas, pues que también queden al margen de los derechos sindicales, porque deben, o sea, todos los trabajadores, pues tenemos que estar conscientes que, pues al mismo tiempo que se tienen derechos, se tienen obligaciones, y una de esas obligaciones es pagar la cuota sindical. Y si alguien no quiere pagar una cuota sindical, pues entonces también no tiene por qué exigir derechos dentro de las agrupaciones. Por esa razón, sería eso lo más justo. Pero esto es llevar a complicar las cosas innecesariamente, puesto que si se plantea en el artículo 110 que se respeten los estatutos de las organizaciones en relación a las cuotas sindicales, entonces, pues, a partir de ahí no tendría que haber ningún problema, porque Claro. se supone que ya la opinión de los trabajadores se tomó en cuenta al momento de la aprobación de los estatutos de los sindicatos y de las agrupaciones sindicales. Bien, licenciado, también otro de los temas es sobre el aguinaldo. Se había propuesto que este año se pudiera pagar el doble de lo que realmente se está otorgando a los trabajadores. ¿Qué hay sobre esto? Bueno, entiendo que, como lo mencionaba al principio, es una de las reformas que fueron planteadas ante la Cámara de Diputados con la finalidad de que pues sea aprobado un aguinaldo superior, es decir, que ya no sean 15 días obligatorios como a pagar como ha estado establecido durante los últimos años, sino que ahora son 30 días los que se aprueben. Sin embargo, esta iniciativa no ha sido aprobada hasta el momento y pues no está definido todavía hasta dónde se vaya a aprobar, porque sigue, hasta donde tengo entendido, fue aprobado en comisiones, pero no ha sido aprobado en el pleno de la Cámara. Entonces, pues habrá que esperar. Tanto esta reforma como algunas otras, evidentemente tienen un sentido político y un sentido electoral. La verdad es que varios de los que han hecho estas propuestas, más que hacerlo con una intención verdadera de mejoramiento de los trabajadores, pues lo han estado haciendo con un interés de quedar bien con algunos sectores, pues para presumir de que están del lado de los trabajadores. Pero en los hechos, pues se viene posponiendo esta reforma y se vienen posponiendo otras y no llegan a cumplimentarse, no llegan a cumplirse. Entonces, veremos a ver qué sucede. No sabemos si al final haya una reducción, si al final sea menos o quede en los 30 días, no se sabe, o quede tal como está en la actualidad, porque se supone que se están, pues, algunas de estas reformas fueron llevadas a parlamento abierto, según, y esto, pues, evidentemente es seguir postergando, pues, una definición al respecto, tanto de las vacaciones, tanto del aguinaldo, como la cuestión del incremento salarial y otro tipo de reformas que se están planteando. Claro, señor, ¿usted cree que con todo esta venta que hacen en noviembre, en el mes de noviembre, pueda adelantarse el pago del aguinaldo? Pues mire usted, algunas empresas ya lo han estado proponiendo y lo han estado aplicando. Evidentemente también, pues esto tiene como propósito, pues el que el aguinaldo, los trabajadores se lo puedan gastar rápido y pronto, pues para beneficio del comercio en general. Entonces, pues puede ser que algunas de las empresas lo adelanten, pero digamos que no es algo obligatorio para todos hasta el momento. Sigue vigente la reglamentación en el sentido de que se paguen a más tardar el 15 de diciembre. Y en esa libertad pues están todas las empresas, algunas lo adelantarán tal vez, pero otras no lo van a hacer todavía. La gran mayoría no lo va a hacer. Claro, líder, para finalizar, me gustaría conocer su opinión con respecto a la desaparición de los fideicomisos de la Procuraduría. Bueno, creo yo que esto de los fideicomisos es realmente pues un golpe, creo yo, injustificado
y justificado en contra del Poder Judicial, porque al último lo que se pretende, pues, es la absolutización del poder por uno de los tres poderes que dentro de nuestra sociedad están autorizados, están vigentes. Creo yo que se trata en el fondo de un avasallamiento del poder ejecutivo sobre el poder legislativo y sobre el poder judicial. Se dice actualmente que la razón, que el motivo de fondo es que quitar los privilegios a los jueces y magistrados, a varios integrantes del Poder Judicial, y que por esa razón se pretende eliminar los fideicomisos. Sin embargo, creo yo que esta postura que actualmente se viene manejando queda deslegitimada y queda en evidencia la mentira, porque si seguimos la historia de las propuestas e iniciativas del Poder Ejecutivo enviadas al Poder Judicial o que han caído al Poder Judicial, en realidad, si el Poder Judicial hubiera estado de acuerdo en violar la Constitución y aceptar la desaparición del INE, o si el Poder Judicial hubiera aceptado también otras iniciativas del Poder Ejecutivo, entonces el Poder Ejecutivo estaría muy contento y estaría muy tranquilo y no habría un ataque para el Poder Judicial. Pero como no se ha sometido el Poder Judicial a este tipo de decisiones del Ejecutivo, y por el hecho también de que no ha aceptado varias de las reformas que establecieron porque contravienen a la Constitución, y una de las funciones principales del Poder Judicial es vigilar que haya una aplicación conforme a la Constitución. Entonces, si en este caso, digo yo, se hubiera aceptado estas modificaciones que propone el Ejecutivo, entonces no habría el ataque que estamos viendo ahorita, el quitar los fideicomisos. No habría la intención también de buscar que ahora se elijan mediante el voto popular a los jueces y magistrados y varios de los integrantes del Poder Judicial. Bueno, entonces, si esto no hubiera habido, si esto se hubiera aceptado, entonces automáticamente el Poder Judicial queda perdonado por el Ejecutivo y no habría estos ataques. Pero como eso no sucedió, entonces duro contra el Judicial, duro contra el Poder Judicial y duro para que ya no siga el mismo sistema de elección del Poder Judicial, sino que ahora sea con el voto popular. O sea, en otras palabras, el fondo del problema es la cuestión de la absolutización del poder por el Poder Ejecutivo. O sea que el Poder Ejecutivo debe de ser obedecido ciegamente por el Legislativo y el Judicial, y si no, vienen los ataques. Eso no es correcto, eso no está bien. Eso nos lleva, y esa es la tendencia, hacia una dictadura del Poder Ejecutivo y de la cabeza del Poder Ejecutivo sobre todo, y eso no es correcto ni aquí ni en ninguna otra sociedad que se precie de sociedad democrática, ¿no? Y eso lo debe conocer la ciudadanía. No es una demanda legítima, no es una demanda justificada eso de la desaparición de los fideicomisos, es un ataque para debilitar el Poder Judicial. Y también es una mentira que no se afecte a los trabajadores. Si de esos fideicomisos dependen las jubilaciones, dependen el pago para seguridad del personal, de los trabajadores del Poder Judicial, ¿cómo no se va a afectar a los trabajadores? Se afecta claramente. Y entonces, por lo mismo, es una mentira que se lanza desde el Poder Ejecutivo, señalando que no hay perjuicio para los trabajadores, que están siendo manipulados, que por eso se están manifestando. Eso es absolutamente falso. Los trabajadores tienen la razón en defender esos fideicomisos y en oponerse a esa medida del gobierno, que es una medida autocrática y es una medida también desmedida y que perjudica la vida democrática de la nación, y sobre todo, pues que no se respete la Constitución. ¿Qué busca el Poder Ejecutivo? Que no se respete la Constitución, pues si eso es lo que prometió cuando llegó al poder, respetar la Constitución. Y entonces, ¿por qué razón ahora pretende
que se viole la Constitución y que además a esta violación se sume el Poder Judicial, eso no es correcto y eso no está bien. Pues esperemos que haya una respuesta sin afectar tanto a los trabajadores, que son los directamente afectados ahorita. Así es. Bueno, licenciado, pues muchísimas gracias. Nos da mucho gusto escucharlo. Lo esperamos próximamente. Y bueno, pues hasta luego. Y a nuestros radioescuchas y cibernautas solamente nos resta decirles que continuamos. Hasta pronto, Lic. Hasta luego, buen día. Igualmente. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Les hemos preparado una entrevista con el escritor Rafael Marín, autor del libro El mío Cid, Juglares y Magia. Escuchemos. Rafael Marín, son tantas historias, más de 43 libros. Y bueno, y ahora te encuentras aquí en México con esta joya. Yo llamaría joya porque la verdad al ver el título sí se pasa de la parte de que quien lo ve nos remonta a la secundaria en primera instancia y de repente dice uno, sí leí, por ahí leí. Pero bueno, en esta parte del libro que ahora es Mío Cid, el juglar y la magia, ¿qué nos trae con esta parte de esta magia que es revivir? La verdad yo me sorprendí cómo tú dices que sintetizar, porque yo siento, de repente dije, ay no es cierto, pero sí era verdad. Pues es un juego escénico, quizá una reacción a lo que siempre se dice de que la literatura española es realista y no tiene elementos fantásticos. Quizá la literatura escrita sea así, pero la literatura oral, la de tradición oral, en la que las abuelas cuentan a los nietos, sí tiene abundantes elementos fantásticos, ¿no? Y yo quise contar un libro donde en la Edad Media, todo lo que en la Edad Media se consideraba diabólico, donde hubiera brujas, donde hubiera hombres lobos, donde hubiera procesiones de muertos, que eso en la Edad Media se creía real. La idea es, ¿y si en efecto hubiera sido real? Y el detonante es una cosa tan tonta y tan simple que parece casi de broma, aunque el libro está contado absolutamente en serio. Es la leyenda del Cid Campeador, ¿no? Que decían que ganó una batalla después de muerto. Con la deformación profesional de autor de novelas de fantasía, piensa, bueno, es que lo mismo era un zombie, o lo resucitaron para la ocasión, ¿no? Y ese es el arranque de la novela. La novela principia y termina con la resurrección del Cid Campeador por medio de la magia. Esta novela y esta magia obviamente es escuchada y es leída durante todo el año, los 365 días del año. Pero ¿tú crees que en esta parte de magia y que estamos a estos meses tan cercanos, será una coincidencia que estés aquí? No lo sé, pero sí es cierto que estos días, cuando he estado comentando uno de los momentos que más me gustan del libro, que es cuando él se encuentra con la Santa Compañía, con la procesión de muertos, tiene muchos elementos en común con Día de Muertos. Entonces, bueno, quizás sea cierto que hay algo por encima de todos nosotros. ¿Pero crees que era importante poner Cid? ¿O si no le hubieran puesto todo el título así, hubiera dado el mismo impacto? Creo que no habría tenido el mismo impacto. El libro, cuando se publicó en España, se llamó solamente Juglar. Pero una charla densa y profunda con Paco Taibo, pues él decía que el Mío Cid tenía que estar en el título y que se tenía que anunciar como una novela no solo histórica, sino también fantástica. Entonces aparece también el título Juglar y la palabra magia. ¿Cuál sería esta definición para las nuevas generaciones? La literatura española está tan mal enseñada y cuidado, el Cantar del Mío Cid está casi a 1000 años de distancia, con un idioma que ya no es el nuestro, con una visión del mundo que es muy difícil de buscar. Es normal que al adolescente no le seduzca la idea de leerse el Cantar del Mío Cid, pero quizás sí les seduzca la idea de leer una historia de aventuras, de magia, donde además haya un personaje que sea el Cid Campeador.
Supongo que hay muchos fragmentos, pero ¿cuál es uno de los favoritos? A mí creo que quizás mi fragmento favorito es el encuentro de Estebanillo, que es el protagonista del libro, que es el juglar. El Cid es un secundario. El encuentro con la procesión de muertos, con la Santa Compañía. La leyenda dice que en los bosques del norte hay una procesión de espíritus que van con cadenas cantando y ya dan velas. Si te ven, o si tú los ves, te ofrecen la vela. Y si eres tan ingenuo de aceptar la vela, se cambian porque tú te condenas a buscar eternamente la paz y él encuentra la paz. Y es un momento que creo que da cierto miedo en el libro, quizás mi parte favorita. El libro está tal como se escribió y se publicó hace ya muchos años en España. Decía Borges que lo malo de no publicar las obras es que te pasabas la vida rehaciéndolas. Yo cuando termino un libro no me gusta, si lo reedito, no me gusta tocarlo. He aprendido a que lo que quiero contar lo cuento de un tirón. Es como cuando ves a Picasso pintar un toro y le sale a la primera, pues yo los capítulos de mis libros son cortitos y me suelen salir a la primera con una corrección formal mínima, tampoco es muy extensa. Y hablábamos hace ratito de el que más te gusta, pero también está la parte del que menos te gusta. ¿Cuál sería el fragmento que menos? No sé, es que papá tiene que querer a sus hijos todos por igual, ¿no? Yo hacía mucho tiempo que no lo releía y curiosamente yo siempre meto en mis libros algún poema. Y curiosamente, que es un libro de un juglar, no hay ningún poema. Sí hay paráfrasis de romances clásicos de la literatura española, el romance del prisionero, el romance del conde Arnaldos, la chanson de Roland, pero no hay un poema como tal. Y hoy lo pensaba, digo, quizá tendría que haber escrito algún poema por medio. Eso es lo que se podría agregar. Sí, bueno, para otra edición. ¿Cuál sería ese mensaje que tendrías que dar quienes ya han leído las anteriores, los que apenas lo van a leer, se van a acercar? ¿Cuál sería ese mensaje para ellos? Que es una novela, creo que es diferente y creo que sobre todo es entretenida. Tiene un personaje central que se hace atractivo y en algún momento se hace absolutamente repulsivo porque es un personaje que vive la libertad de tal manera que no le importa cortarse porque vive en el filo de la navaja. Creo que en el fondo, aunque se desarrolle en la Edad Media muy lejana, es una novela absolutamente contemporánea, ¿no? Con una visión de la guerra, del concepto del valor, de la honestidad, de la fidelidad, que creo que puede decir mucho al público de hoy. Y a los chavales jóvenes creo que puede ser una forma de demostrar que se puede hacer literatura fantástica sin tener que imitar a Tolkien, sin tener que contar hadas ni elfos, que nuestro folclore, tanto el de España como el de Hispanoamérica, es muy rico y se puede contar de muchas formas. En esta parte que tocas de valores y guerra, que desafortunadamente ahorita se han perdido y están presentes, ¿qué nos dirías respecto a ello? No sé si en este libro o en otro dice que todas las guerras son la misma guerra. El final de una guerra sienta las bases del principio de otra guerra y en esa lucha estamos y ojalá algún día pudiéramos librarnos de ese San Benito, pero es que termina una y empieza otra. Estamos en los rusos y los ucranios y ahora tenemos los palestinos y los israelíes y esto es el cuento nunca acabar, por desgracia. Exactamente. Y bueno, para finalizar, lo que más me encanta, el costo de este libro, porque obviamente podemos tenerlo en Europa estaba como a 20 euros o más, que serían como 300, 400 pesos, ¿no? Pero ahorita tenerlo aquí en el Fondo de Cultura, que te unes con ellos y gracias por traernos y dejarnos ahí leerte también de nuevo, que tan solo por 99 pesos, ¿es correcto? ¿Y qué es lo que tú dejarías con esto, con la parte de precio? Que a mí me parece que todos los libros tendrían que tener ese precio. La edición es muy bonita. De las 3 ediciones que tengo de este libro, esta portada es la que más me gusta, creo que es la que mejor sintetiza lo que es la novela y
Es una edición muy linda y sobre todo es muy asequible. Ojalá en España los libros tuvieran este precio. Y que tocabas ahorita la portada, que eso iba con estos elementos de la música que lo ves y de repente nos puede llamar la atención. Sí, primero. Ves perfectamente la espada del fin, la tizona, el laúd del juglar y el pergamino que está escrito dentro del laúd. Lo clava perfectamente lo que son las bases de la poesía y la guerra. Por eso te gustó también la portada. Sí, me gustó mucho. Dice más de... Muchas gracias al fondo y muchas gracias a México, y espero volver con otras novelas mías en años venideros. ¿Qué es lo que sigue? ¿Otras publicaciones con el fondo? Creo que estamos hablando de publicar 2 novelas: Elemental querido Chaplin, que es un policíaco donde se mezclan Charlie Chaplin y Sherlock Holmes, y publicar mi primera novela, que además es una novela de ciencia ficción. Está considerada una de las mejores novelas de ciencia ficción en español, que es Lágrimas de luz, que también es la historia de un juglar, pero en el espacio. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Resiliencia sindical. En el marco del mes de sensibilización del cáncer de mama, la presidenta de la Comisión de Mujeres del Congreso del Trabajo Nacional y del Estado de México, Alejandra Mondragón Orozco, realizó el foro El cáncer de mama no discrimina, combatámoslos juntos. Con el objetivo de aumentar la concientización sobre la detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos del cáncer de mama, la Organización Mundial de la Salud, OMS, tuvo la iniciativa de conmemorar el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama cada 19 de octubre. En ese mismo tenor, la presidenta de la Comisión de Mujeres del Congreso del Trabajo Nacional y del Estado de México, Alejandra Mondragón Orozco, realizó el foro de Cáncer de Mama No Discrimina, combatámoslos juntos, donde trabajadoras, trabajadores, delegados sindicales y secretarios generales de organizaciones hermanas se concientizaron sobre la prevención de esta enfermedad. Prevenir, yo diría que hay que prever lo previsible. Tuve un diplomado, me enseñaron hace algunos años estas 2 palabras tan importantes, y creo que hoy estamos aquí para eso, para prever lo previsible. Un cáncer de mama que estadísticamente a muchas mexicanas ahorita están en hospitales, están sufriendo, están en una fase terminal. Entonces, si tenemos el hábito de la prevención, creo que podemos lograr muchas vidas sin tanto sufrimiento, una permanencia sana. Van a haber 3 ponentes muy interesantes que nos van a dar estadísticas reales, estadísticas actuales a nivel nacional y mundial. Con este foro se pretende hacer un recordatorio del compromiso de la sociedad y los trabajadores contra el cáncer de mama, pues representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos y desde hace años parece ir en crecimiento en cuanto a estadísticas, según datos oficiales de la OMS. Si bien, pues dice, ¿no? 1 de cada 8 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama. Ahorita hoy el doctor Galindo ya lo expresará. Falta mucho que hacer, falta mucho que concientizar. Se estima que en México murieron 7.821 mujeres a causa de cáncer mamario en el 2020. O sea, ¿qué serán los otros 2 años? Que después de un COVID, también cuánta gente no fue más sensible o detonó más enfermedad. Entonces, pues bueno, dice, se trata de un crecimiento desmedido de estas células del sistema glandular, que ahorita lo dirá el doctor y los doctores, yo no soy la experta en ello. Pero yo sí les quiero compartir algo. Yo sí creo que el tema de salud, aparte de tener un tema físico, tiene un tema de fe. La vida, pues, yo sí creo que la vida yo no me hice solo, ¿no? Yo creo en alguien que todo lo puede, que está allá arriba. Sí sé, y sí lo viví personalmente. Cuando uno tiene fe, cuando uno se pega también a estas emociones que a veces las ubicamos aquí y las logras trabajar, ¿no? Yo hace poquito también tuve un evento con un coreano que ahora está muy sonado, no sé si lo han escuchado, se llama Mastero,
Y él dice que las personas al final del camino somos energía, tenemos una fuente de energía. Y esa energía pues necesita estar en nuestro campo energético sano. Necesitamos estar bien para poder justo continuar en esta vida. De que tenemos toda salida, pues la tenemos, ¿no? Yo creo que así como nacemos, pues va a tener un momento y una partida, pero ¿cómo queremos partir, no? ¿Cómo la gente que nos rodea nos va a ver partir también? Si podemos buscar, me decía este coreano, que los seres humanos podemos vivir hasta 110 años, ¿no? Porque nos tenemos que ir, dice el mundo, imagínense que si fuéramos eternos, pues el planeta no lo acabamos, no, simplemente no se podría. Tenemos una fecha de que nos vamos a ir, pero hasta dónde nosotros esta dignidad de irnos también va a ser un momento digno, ¿no? Un momento donde quizás a los que nos van a ver partir un poco sufran tanto, porque a veces luego ni lo pensamos. Entonces, quizás esta parte que es la enfermedad tiene otros temas que yo diría, aparte de las realidades, tendría que ver con un tema también, pues yo diría emocional, el manejo de la atención, que nos enferma, que yo lo entendí también, el manejo de la alimentación, o más o menos, y que hoy todos esos químicos también nos afectan en nuestro cuerpo. Todo lo que tiene que ver, como lo digo, con la energía, con lo que nos rodea, el que nos demos esos espacios de descanso. Que aunque es sábado, domingo y tienes que es un único día de descanso, compañera trabajadora y trabajadora, pero también lo hagamos en familia, lo hagamos en común, porque a veces las mujeres decimos yo todo, ¿no? Pero también aquí hay compañeros que son delegados y decirles contribuyan, porque también tenemos hijos. Y esto es una enseñanza hoy para todos. Entonces, pues, yo agradecerles que estén aquí. Hay que resaltar que el foro El cáncer de mama no discrimina contó con la participación de especialistas en el tema. El doctor Jorge Galindo, la maestra Claudia Villavicencio y el doctor Eduardo Undas, quienes coincidieron en fomentar la prevención. En México, durante 2022, la incidencia de casos nuevos de cáncer de mama fue de 23.790 entre la población de 20 años y más, así como la incidencia nacional fue de 27.64 por cada 100,000 habitantes de 29 años y más. En las mujeres fue mayor, con 51.92 contra 1.25 en los hombres. En el 2022, el total de muertes por tumores malignos en personas de 20 años y más fueron 87.880, o sea, el 9.0% fue por cáncer de mama. De estos casos, el 99.4% se presentó en mujeres y el 0.6% en hombres. Pues es importante, creo, para todo el mundo. Ya, como dicen, ya no nada más el cáncer de mama es de las mujeres, ¿no? He visto casos de hombres, he leído, he visto videos en los cuales ha habido casos de hombres. Entonces, pues para mí es importante tener información. La información yo creo es muy importante para saber de qué se trata y cómo poder prevenir, ¿no? Yo creo. Sí, de hecho también traigo mi libretita para algunos apuntes, hacerlos, o tomar fotos, video y claro, llevar la información a los compañeros que estén informados sobre todo estos temas que son muy importantes. Ahí donde trabajo, pues más que nada también son más mujeres que hombres, entonces pero es para todos, ¿no? Como dicen, pero sí llevar la información porque es muy, muy, muy importante. Pues yo creo que mitad y mitad. Bueno, algunas mujeres sí lo toman muy en serio y sí se cuidan, o sea, sí la plática que dan, luego yo sí me cuido, me autoexploro. En la empresa donde estamos también, por lo que es la campaña de este 19 de octubre, hacen videos, y la labor para que les enseñen a la gente de lo que tiene que hacer, cómo autoexplorarse, cómo cuidarse. Y yo veo que la mayoría de las mujeres sí lo está tomando en serio, ¿no? Algunas, pues así como que, ahí se va, pero la mayoría creo que sí lo está tomando muy en serio. La organización me parece muy bien y la verdad yo aplaudo eso de los sindicatos, ante todo donde estoy yo, que estén haciendo estos movimientos, estas informaciones, estos eventos, porque, pues repito, para la información que están dando es muy buena, clara yo creo, y
pues nos ayuda a todos, ¿no? Es importante mencionar que en 1991 se utilizó por primera vez el moño rosa como símbolo del combate al cáncer de mama, cuando la Fundación Susan G. Komen los obsequió a los participantes de una carrera en la ciudad de Nueva York en alusión a los sobrevivientes de cáncer de mama. Y fue a partir de ese evento que se utiliza el listón rosa y se deriva del listón rojo. Por esta razón, la OMS fomenta programas integrales de lucha contra el cáncer de mama durante el mes de octubre, dando prioridad a estrategias de prevención y detección oportuna, con base a la autoexploración y mastografía. La detección temprana, el diagnóstico adecuado y el tratamiento oportuno son claves para que las mujeres con cáncer de mama obtengan mejores resultados de salud. La licenciada Mildred Fernández, secretaria general del Sindicato de los Obreros Mexicanos CROM, finalizó realizando una invitación a la conferencia Cerebro de Mujer. La maestra Taidea Alejandra González Vaca y una servidora Mildred Fernández Gómez somos fundadoras del movimiento de las Talaveras, mujeres idealistas en lucha constante a nivel nacional, y me complace invitarlos a todos ustedes. Vamos a tener un evento que va a ser presencial e híbrido en las instalaciones de la CROM Nacional. Con este primer aniversario de este gran movimiento de las Talaveras, y vamos a presentar un conferencista de talla internacional con la conferencia Cerebro de Mujer, una conferencia sumamente interesante, importante, y que será, creo que, importante para hombres y mujeres, compañeros, compañeras, que escuchen un poco de esta conferencia, porque nos va a nutrir desde la historia, cómo el hombre salía a cazar y las mujeres se quedaban al cuidado de los niños, pero ahí se descubre también parte de estas hierbas que son utilizadas como medicina, porque pues no teníamos de otra las mujeres, ¿no? Siempre lo digo, las mujeres siempre estamos presentes, y la historia, pues de todo no se puede entender sin las mujeres. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Y bien, amigos, escuchemos qué nos preparó Ais Argumedo para esta semana. El Museo de Ajolote está por celebrar la 5ª edición de la Noche Ajolot, el evento bicultural para toda la familia que enaltece las tradiciones mexicanas y busca concientizar sobre el cuidado y conservación de los ajolotes en México, que regresa este año. Axolotitlán, asociación civil que fundó el Museo de Axolot, continúa su labor promoviendo el cuidado y conservación del anfibio que forma parte de la riqueza cultural mexicana. El ajolote es una asombrosa especie enigmática que pertenece a la riqueza biológica, además que es endémico de Xochimilco y es un emblema nacional. Los días 27 y 28 de octubre, en conjunto con especialistas, expresiones artísticas, teatro, danza, música en vivo, performance y talleres, rendirán homenaje a una de las celebraciones más importantes del país. Claro, el Día de Muertos y a nuestros antepasados. Además, durante el evento los asistentes disfrutarán de alimentos típicos mexicanos, recorridos guiados y se llevará a cabo un concurso de disfraces. Lo anterior para que los axolotitanes disfruten de esta celebración acompañados de los enigmáticos ajolotes. Esta edición de la Noche de Ajolot está dedicada a la niñez del mundo, a estos grandes guardianes del planeta que llegan sin maldad alguna a habitarlo. Queremos que sepan que su edad o tamaño no define su nivel de importancia, que ellos son quienes están haciendo un gran cambio en estos tiempos, acerca de la percepción e importancia del ajolote, otros animales y la naturaleza, no solo en México, sino en todo el mundo. En Axolotitlán se trabajan todos los días y cabe destacar que el museo, a través de estos eventos, busca fomentar y concientizar a la sociedad sobre la importancia de la conservación del ajolote y su ecosistema, conectando con todos los asistentes con diversas dinámicas. Y finalmente, el evento dará inicio a las 18 horas y es apto para toda la familia.
Su costo para los adultos es de 150 y para los niños de 100 pesos. No te lo puedes perder. Es un evento único. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Y bien, hemos llegado al final de nuestra emisión del día de hoy. Les recordamos que los esperamos la próxima semana aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Hasta la próxima. Umbral informativo. La CAT en la noticia.